Curso para guías de islotes de santidad. Legión de las Pequeñas Almas. Organiza Directiva Nacional de la Legión de las Pequeñas Almas de Chile. Jesús, mi dulce Jesús, mira las pequeñas almas que están ansiosas de luz y de tu divina calma. Paz, alegría y amor, queridas pequeñas almas. Les saluda Verónica Hidalgo y en este segundo lunes de formación de Guía de Islotes repasaremos el Credo de los Apóstoles, que como sabemos es el gran acto de fe de los católicos, que contiene 12 artículos de nuestra santa religión. El mero hecho de decir creo en Dios envuelve nuestra entera existencia. Nuestra vida diaria debe coincidir con el credo. Esta oración es como una respuesta y un eco de la voz de Dios, que nos ha hablado por sus profetas y apóstoles y también por boca de su propio Hijo. Pedimos la asistencia al Espíritu Santo con esta oración. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios Padre. Amén. Y con tu amor.
ven y llena mi ser. Mi ser. Lléname y lléname, 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 Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Ven, lléname. Bien, en el primer artículo del credo, que es creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En este primer artículo del credo está dividido en 7 etapas. Primero, creer en un solo Dios. Segundo, el Padre. Tercero, el Todopoderoso. Cuarto, el Creador. Quinto, el cielo y la tierra. Sexto, el hombre. Y séptimo, la caída. Son 7 elementos en un solo artículo. Ahora vamos a leer el numeral 199 del Catecismo, que nos dice: creo en Dios. Esta primera afirmación de la profesión de fe es también la más fundamental. Todo el símbolo habla de Dios, y si habla también del hombre y del mundo, lo hace por relación a Dios. Todos los artículos del credo dependen del primero, así como los mandamientos son explicitaciones del primero. Los demás artículos nos hacen conocer mejor a Dios, tal como se reveló progresivamente a los hombres. Los fieles hacen primero profesión de creer en Dios. En el numeral 200 dice: creo en un solo Dios. También lo dice el símbolo de Nicea de Constantinopla. La confesión de la unicidad de Dios proviene desde la antigua alianza. La creencia en un solo Dios, el monoteísmo, creer en un solo Dios, ya viene desde la antigua alianza, y la fe cristiana confirma y confiesa que hay un solo Dios por naturaleza, por sustancia y por esencia. En el numeral 203 podemos ver cómo Dios revela su nombre, donde lo hace justamente se revela a Moisés en el pasaje de la zarza ardiente que da a conocer su nombre de Yahvé. En el numeral 203 vemos esto que he dicho: a su pueblo Israel, Dios se reveló dándole a conocer su nombre. El nombre expresa la esencia, la identidad de la persona y el sentido de su vida. Dios tiene un nombre, no es una fuerza anónima. Comunicar su nombre es darse a conocer a los otros, es en cierta manera comunicarse a sí mismo, haciéndose accesible, capaz de ser más íntimamente conocido y de ser invocado personalmente. ¿Cuál es el nombre de Dios? Veamos en el capítulo del Éxodo, capítulo 3, versículo del 13 al 15. Dice: Moisés dijo a Dios: si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, cuando me pregunten, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel:
yo soy, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Por él seré invocado de generación en generación. Al revelar su nombre, Dios también revela su fidelidad, que es de siempre y para siempre, valedera para el pasado. Yo soy el Dios de tus padres, en Éxodo 3:6, como para el porvenir, yo estaré contigo. Éxodo 3:12, y tiempo futuro. Aquí Dios nos revela que ha estado siempre, en el pasado, en el presente y estará en el futuro, el porvenir. Eso es lo que significaría el nombre de Dios. ¿Cuáles son las características de Dios de acuerdo al Catecismo de la Iglesia Católica? Esta información la podemos encontrar en el numeral 210 y siguientes. El primero de ellos es que Dios es misericordioso y clemente. ¿Y cómo podemos entender esto? Tras el pecado de Israel, que se apartó de Dios para adorar el becerro de oro. Leamos el numeral 210. Tras el pecado de Israel, que se apartó de Dios para adorar el becerro de oro, Dios escucha la intercesión de Moisés y acepta marchar en medio de un pueblo infiel, manifestando así su amor. Claramente se ve la gran misericordia de Dios, aquella clemencia de Dios, esa manera amorosa de poder escuchar a su pueblo tiene un sentido grande de misericordia a pesar del gravísimo pecado de idolatría que cometió su pueblo. Dios da una nueva oportunidad. Otra característica manifestada por el Catecismo de la Iglesia en el numeral 212 dice: solo Dios es, desde siempre y para siempre eterno. Es el único, por eso permanece fiel a sí mismo y a sus promesas. Solo Dios es así y tiene esa cualidad. Solo Dios es eterno. Solo Dios es fiel. Otra característica de Dios es el que es verdad y amor. Esto lo vemos en el numeral 214. Dios, el que es, se reveló a Israel como el que es rico en amor y fidelidad. Estos dos términos expresan de forma condensada las riquezas del nombre divino. En todas sus obras, Dios muestra su benevolencia, su bondad, su gracia, su amor, pero también su fiabilidad, su constancia, su fidelidad, su verdad. Dice también: doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad. Él es la verdad, porque Dios es luz, en Él no hay tiniebla alguna. Él es amor, como lo enseña el apóstol Juan en la Biblia, el 1 de Juan 4, versículo 8. Consecuencias de la fe en el Dios único. Esto lo vemos en el numeral 222 y siguiente. Dice: es reconocer la grandeza y la majestad de Dios.
Dios debe ser el primer servido. Nos invita al servicio a los demás. La fe en Dios nos invita a reconocer su grandeza y majestad. Vivir en acción de gracia. Sí, Dios es el único. Todo lo que somos y poseemos viene de Él. Sin duda alguna, vivimos en acción de gracias. Es reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres. Todos han sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Esto lo vemos en Génesis 1, versículo 26. Usamos también las cosas creadas para acercarnos a Él y confiamos en Dios en todas las circunstancias, incluso en las adversidades. Ahora pasamos al segundo elemento para ver Dios como Padre. Esto no lo podríamos analizar si no tomamos en consideración el misterio grande de la Santísima Trinidad. Recordemos que la fórmula bautismal es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Trinidad, donde está el Padre como primera persona, el Hijo como segunda persona y el Espíritu Santo como tercera persona de la Santísima Trinidad. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. ¿Qué entendemos con el término Padre? Esta explicación la encontramos en el Catecismo en el numeral 239. Al designar a Dios con el nombre de Padre en el lenguaje de la fe, se indican dos aspectos. A. Que Dios es origen primero de todo. Y B. Su bondad y sus muestras de amor para todos sus hijos, tal como lo enseñó Jesús en término familia. Jesús nos enseña un Padre. Jesús nos muestra un Padre, no únicamente un Dios autoridad, como lo veían en la antigua alianza, no únicamente un Dios proveedor, sino un Padre amoroso, un Padre cercano. Pasamos al tercer elemento, el Todopoderoso. Leemos en el numeral 268. De todos los atributos divinos, solo la omnipotencia de Dios es nombrada en el símbolo, en el credo. Confesarla tiene un gran alcance para nuestra vida. Creemos que es esa omnipotencia universal, porque Dios ha creado todo, rige todo y lo puede todo. Es amorosa porque Dios es nuestro Padre. Es misteriosa porque solo la fe puede descubrirla cuando se manifiesta en la debilidad. Entonces, ¿cómo es la omnipotencia de Dios? Es universal, porque Dios ha creado todo, rige todo y lo puede todo. Otra característica de la omnipotencia de Dios es amorosa, porque Dios es nuestro Padre, cuida de nuestras necesidades y manifiesta también su amor perdonando nuestros pecados. También la omnipotencia de Dios es misteriosa,
porque solo la fe puede descubrirlo cuando se manifiesta en la debilidad. Muchos habremos pasado situaciones difíciles en donde el poder de Dios se ha manifestado. En esos momentos de debilidad, donde la mano de Dios interviene con su omnipotencia, con su amor, su universalidad, con su misterio, y hace lo que Él tiene que hacer. En el numeral 269, las Sagradas Escrituras confiesan con frecuencia el poder universal de Dios. Es llamado el poderoso de Jacob, el Señor de los ejércitos, el fuerte, el valeroso. Si Dios es todopoderoso en el cielo y en la tierra, es porque Él lo ha hecho. Por tanto, nada le es imposible y dispone a su voluntad de su obra. Es el Señor del universo, cuyo orden ha establecido, que le permanece enteramente sometido y disponible. Es el Señor de la historia, gobierna los corazones y los acontecimientos según su voluntad. Bien, pasamos al cuarto elemento que corresponde al Creador. Esto lo vemos en el numeral 279. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Génesis 1, versículo 1. Con estas palabras solemnes comienza la Sagrada Escritura. El símbolo de la fe las recoge confesando a Dios Padre Todopoderoso como el Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Hablaremos, pues, primero del Creador, luego de su creación y finalmente de la caída del pecado, de la que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a levantarnos. La creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios, es decir, el comienzo de la historia de la salvación que culmina en Cristo. Cuando asistimos a la misa de Vigilia Pascual, Sábado de Gloria, todas las lecturas inician con la creación, porque es el fundamento, es el inicio de la base del designio salvífico de Dios hasta la resurrección de Cristo Jesús. La creación como obra de la Santísima Trinidad lo explica el Catecismo de la Iglesia en el numeral 293. Aunque la obra de la creación se atribuya particularmente al Padre, es igualmente verdad de fe que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el principio único e indivisible a la creación. Esto lo vemos en el numeral 316. La obra creadora se atribuye a la Santísima Trinidad. Esto lo podemos ver también en San Juan, capítulo 1, versículos del 16 al 17. Y también se dice que el Espíritu Santo es dador de vida. Esto lo podemos ver en San Juan, capítulo 1, del 1 al 3. Leemos, dice: En el principio el Verbo era, y el Verbo era
junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él era en el principio junto a Dios. Por Él todo fue hecho, y sin Él nada se hizo de lo que ha sido hecho. Creemos, pues, en Dios, que en toda la eternidad engendra al Hijo. Creemos en el Hijo, Verbo de Dios, que es engendrado desde la eternidad. Creemos en el Espíritu Santo, persona increada, que procede del Padre y del Hijo, con amor sempiterno de ellos. Así, en las tres personas divinas, que son eternas entre sí e iguales entre sí, la vida y la felicidad de Dios, enteramente uno, abundan sobremanera y se consuman con excelencia suma y gloria propia de la esencia increada. Y siempre hay que venerar la unidad en la Trinidad y la Trinidad en la unidad. En el numeral 293 dice: el mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Dios no tiene otra razón para crear que su amor y su bondad. ¿En qué consiste la gloria de Dios? En realizar la manifestación y comunicación de su bondad, para los cuales el mundo ha sido creado y nos hace partícipes. ¿Cuál es el fin último de la creación? Que Dios, creador de todos los seres, sea por fin todo en todos, procurando al mismo tiempo su gloria y nuestra felicidad. Ahora pasamos al quinto elemento, que es el cielo y la tierra. Esto lo vamos a ver en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 325 y siguientes. Dice así: el símbolo de los apóstoles profesa que Dios es el creador del cielo y de la tierra, y el símbolo de Nicea de Constantinopla explicita de todo lo visible y lo invisible. En el numeral 326 dice: en la Sagrada Escritura, la expresión cielo y tierra significa todo lo que existe, la creación entera. Indica también el vínculo que en el interior de la creación a la vez une y distingue cielo y tierra. La tierra es el mundo de los hombres. El cielo o los cielos puede designar el firmamento, pero también el lugar propio de Dios, nuestro Padre que está en los cielos, y por consiguiente también el cielo, que es la gloria escatológica, es decir, hablar del fin de los tiempos o la plenitud de los tiempos. Y también el cielo se refiere a este lugar no lugar geográfico, sí lugar donde están aquellos seres espirituales, conocidos como los ángeles.
Esto lo vemos en el numeral 328 y siguientes del Catecismo. Los ángeles son una verdad de fe, debido a los diversos testimonios de la Escritura. Son servidores y mensajeros de Dios, porque contemplan constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 18, versículo 10. Son agentes de sus órdenes, atentos a la voz de su palabra. Esto lo vemos en el Salmo 103. En el numeral 330 vemos la definición de un ángel. Son criaturas puramente espiritual, que tienen inteligencia y voluntad. Son personales e inmortales. Superan en perfección a todas las criaturas visibles. Ahora pasamos al mundo visible. Eso lo vemos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 337 y siguientes. Dice así: Dios mismo es quien ha creado el mundo visible en toda su riqueza, su diversidad y su orden. La Escritura presenta la obra del Creador simbólicamente como una secuencia de 6 días de trabajo divino que termina con el reposo del día séptimo, en Génesis 1, del versículo 1 y 2. En el mundo visible hay una jerarquía en el tiempo de la creación. Esto lo vemos en el numeral 442 y dice así: la jerarquía de las criaturas está expresada por el orden de los 6 días, que va de lo menos perfecto a lo más perfecto. Dios ama todas sus criaturas, cuida de cada una, incluso de los pajarillos. Pero Jesús dice: vosotros valéis más que muchos pajarillos. Esto significa que el hombre es la cumbre de toda la creación. Dios realiza su mayor obra creando al hombre. Esto lo vemos en el numeral 343 que dice: el hombre es la cumbre de la obra de la creación. En el numeral 345 dice así: el Sabbat, culminación de la obra de los 6 días. El texto sagrado dice que Dios concluyó en el séptimo día la obra que había hecho, y que así el cielo y la tierra fueron acabados. Dios en el séptimo día descansó, santificó y bendijo este día. Esto lo vemos en Génesis 2, del 1 al 3. Estas palabras inspiradas son ricas en las enseñanzas salvíficas. En el numeral 349, el octavo día. Pero para nosotros ha surgido un nuevo día, el día de la resurrección de Cristo. El séptimo día acaba la primera creación, y el octavo día comienza la nueva creación. Así, la obra de la creación culmina en una obra todavía más grande, la redención. La primera creación
encuentra su sentido y su cumbre en la nueva creación en Cristo, cuyo esplendor sobrepasa el de la primera. Pasamos entonces al sexto elemento, el hombre. Leemos en el numeral 355. Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. El hombre ocupa un lugar único en la creación. Está hecho a imagen de Dios. En su propia naturaleza, une el mundo espiritual y el mundo material. Es creado hombre y mujer. Dios lo estableció en la amistad con Él. En el numeral 356 dice: imagen de Dios. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Solo Él está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado, y esta es la razón fundamental de su dignidad. En el numeral 357 dice: por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona. No es solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas, y es llamado por la gracia a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar. Dios creó todo para el hombre y fue creado para servir y amar a Dios. En el numeral 365 dice: la unidad del alma y del cuerpo es tan profunda que se debe considerar al alma como la forma, entre comillas, forma del cuerpo. Es decir, gracias al alma espiritual, la materia que integra el cuerpo es un cuerpo humano y viviente. En el hombre, el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, sino que su unión constituye una única naturaleza. En el numeral 369 dice: hombre y mujer los creó. Igualdad y diferencias queridas por Dios. El hombre y la mujer son creados, es decir, son queridos por Dios. El hombre y la mujer son, con la misma dignidad, imagen de Dios. En su ser hombre y su ser mujer reflejan la sabiduría y la bondad del Creador. En el numeral 372 dice: el hombre y la mujer
están hechos el uno para el otro. No que Dios los haya hecho a medias e incompleto, los ha creado para una comunión de personas en la que cada uno puede ser ayuda para el otro porque son a la vez iguales en cuanto a personas y complementarios en cuanto masculino y femenino. En el numeral 373, en el plan de Dios, el hombre y la mujer están llamados a someter la tierra como administradores de Dios. El hombre y la mujer son llamados a participar en la providencia divina respecto a las otras cosas creadas. De ahí su responsabilidad frente al mundo que Dios les ha confiado. Y llegamos al séptimo elemento del primer artículo del credo, que es la caída. En los numerales 386 y 387 del Catecismo se habla de la realidad del pecado. Dice el Catecismo que el pecado está presente en la historia del hombre y sería en vano intentar ignorarlo o darle otros nombres. Y esto es muy claro de verlo. El pecado ha estado desde siempre presente en la historia de la humanidad y pretender ignorar esta realidad pues sería ilógico y absurdo. Dice también el Catecismo que si no fuera por la revelación divina, no se podría explicar la realidad del pecado, de los orígenes, y únicamente se tiene la tentación de explicar el pecado como algo más simple, algo más intrascendente. Se le trata de justificar, pero gracias a que la Iglesia ha tenido la revelación divina, se puede explicar de otra manera. El ser humano se ve tentado a justificar el pecado de una forma muy simplista, como un defecto de crecimiento, como una debilidad psicológica, un error, la consecuencia necesaria de una estructura social inadecuada. El pecado en el numeral 387 dice o se define, entre comillas, solo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende que el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. Se nos ha dado una libertad, no para hacer lo que se nos venga en gana, sino que para que podamos amar a Dios, acercarnos a Dios, como amándonos mutuamente. Y cuando se pierde el control de la libertad, pasa a ser libertinaje. Ahora hablemos un poco sobre Adán y Eva. ¿En qué estado puso Dios a nuestros primeros padres, Adán y Eva? Dios puso a Adán y Eva en el estado de inocencia y gracia y amistad con Él. Esto lo vemos en el Génesis 1:27. ¿Permanecieron Adán y Eva en estado de inocencia y de gracia? No, ellos perdieron la gracia de Dios y el derecho al cielo. Fueron lanzados al paraíso terrenal, sujetos a muchas miserias en el alma y en el cuerpo y condenados a morir. Ahora también el Catecismo explica qué es el pecado de origen. Dice el Catecismo, el pecado de origen
es aquel que heredamos de nuestros primeros padres, por el cual nacemos privados de la gracia de la santidad original, la pérdida de las bienaventuranzas, la ignorancia, la inclinación al mal, todas las miserias de esta vida y, en fin, la muerte eterna. En el Catecismo, en el numeral 404, hace otras preguntas. ¿Cómo el pecado de Adán vino a ser el pecado de todos los descendientes? Todo el género humano es en Adán una unidad. Todos los hombres están implicados en el pecado de Adán, como todos están implicados en la justicia de Cristo. La Iglesia nos enseña que Cristo viene, muere en la cruz, no solo para uno o dos, sino para salvar al género humano, y lo contrario de esto sería con el pecado de Adán. Como el género humano en Adán es unidad, todos heredamos ese mismo pecado. Dice el Catecismo que el pecado de Adán y de Eva es un pecado personal, afecta a la naturaleza humana, pero esto se transmite en un estado caído al género humano. Estado caído es sin la gracia santificante. El pecado original se debe entender como un pecado contraído, heredado, no un pecado cometido, porque nosotros no lo hemos cometido de forma personal. Lo que se conoce como pecado original es un estado, no es un acto, es un estado porque es algo contraído. Somos pecadores al nacer, excepto la Santísima Virgen, que fue preservada de Dios por singular privilegio, en previsión de los méritos de Jesucristo nuestro Salvador, y este privilegio se llama la Inmaculada Concepción de María Santísima. Más adelante vemos que con el bautismo este pecado es limpiado, es uno de los grandes beneficios. ¿Por qué Dios, dice el Catecismo, no impidió que el primer hombre pecara? Esto lo explica el numeral 412 del Catecismo. San León Magno responde: la gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio. Y Santo Tomás de Aquino responde: nada se opone a que la naturaleza humana haya sido destinada a un fin más alto después del pecado. Dios, en efecto, permite que los males se hagan para sacar de ellos un mayor bien. Y para terminar, ponemos las palabras de San Pablo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esto lo vemos en Romanos 5, versículos 20. Estas grandes expresiones de estos grandes santos nos ayudan a entender que aunque haya pecado, siempre va a haber una sobreabundancia de gracia. Siempre va a haber un fin más alto, aunque haya pecado. Siempre va a haber un bien mejor que lo que el demonio nos intente quitar. Para reflexión y meditar la victoria sobre el pecado obtenida por Cristo, nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó el pecado. La misericordia que usó Dios con el linaje humano fue enviar al Redentor divino o Mesías prometido, Jesucristo, como nos enseña el segundo artículo del credo que nos dará a conocer el Padre Ricardo. Agradezco
a toda su disponibilidad y nos encontramos en un próximo lunes con el tema Creo en el Espíritu Santo. Agradecemos a Dios, Espíritu Santo, y a la Santísima Virgen María por todas las inspiraciones dadas para este tema de formación. Y agradecemos con esta oración. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca sola me dejes. Ya que me proteges tanto como una verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús, mi dulce Jesús, mira las pequeñas almas que están ansiosas de luz y de tu divina calma. Jesús, mi dulce Jesús, mira las pequeñas almas que están ansiosas de luz y de tu divina calma. Hemos presentado Y confiamos en Curso para Guías de Islotes de Santidad, Legión de las Pequeñas Almas, organizado por la Directiva Nacional de la Legión de las Pequeñas Almas de Chile. Jesús, mi dulce Jesús, mira las pequeñas almas que están ansiosas de luz y de tu divina calma. Nuestras almas son pequeñas, mas a ti están unidas. Eres tú quien nos consuela y sostiene nuestras vidas. Jesús, mi dulce Jesús, mira las pequeñas almas que están ansiosas de luz y de tu divina calma. Por siempre, Señor, recibe las alegrías y penas que te entregan con amor. Estas tus almas pequeñas, Jesús, mi dulce Jesús,